en el A. Si tiráis desde aquí, este plato está aquí y va hacia arriba, ¿vale? Pero imaginaros que yo la máquina la traigo para acá, que sería pues el caso que vosotros vais desplazando hacia allí. Seguir mirando y veis que cada vez el adelanto es más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y si llegáis a poneros en perpendicular, el adelanto ya es total. Nuevo. Y esto es lo que pasa de este plato. O sea, cuando estamos en el puesto 1, que es este de aquí, lo único que hacemos es cubrirlo. Sale de aquí, ¡pam!, lo cubre. Pero a medida que yo me voy yendo para allá, ¿qué hago? Yo estoy aquí y me voy poniendo para aquí. Todo el ángulo cada vez es mayor. O sea, el adelantamiento es el mismo, pero el ángulo es mucho más grande de adelanto, porque está más cruzado. Esto es lo mismo que un plato cerca, un plato lejos. Un plato cerca, como el cartucho llega muy rápido, hay que adelantar poquito. Pero a medida que el plato está más lejos, el cartucho tarda más en llegar. Por lo tanto, el plato recorre más trozo. Te voy a adelantar más y no hay que tener miedo. Es muy preferible fallar por delante que por detrás. Si fallas por delante, el puro del tiro siempre puede coger la cola del plato. Pero si tú vas por detrás no lo vas a tocar jamás, estero seguro. Segurísimo. Entonces siempre mejor por delante, ¿vale? Venga, vamos a pegar 4 tiros, a ver si he aprendido. A ver si nos sale.